Voy a hablar en español.
Ahora voy a hablar en español. Marisa, te paso el micrófono. Marisa dice, hola, buenas noches. No voy a hablar tanto como mi compañera Verónica. Voy a hablar acerca del Caribe, específicamente acerca de la crisis del COVID. Entonces, quiero empezar nuevamente diciendo buenos días, buenas noches a todos. Buenas noches especialmente porque aquí son después de las 9 de la noche y espero que todos estén de buenos ánimos. Primero quiero agradecerle a Widu por ser parte de esta discusión, por invitarme, como aprendimos de experiencias regionales, pero también a narrativas comunitarias acerca de los temas que empeoran nuestra vulnerabilidad. Yo trabajo en el área de ese Pacífico, evaluar en este contexto y de esta región trabajo acerca de los temas específicos y en términos de pensar cómo estos temas han afectado a mujeres y niñas y otros grupos por extensión. Es un placer ser parte de esta discusión. Espero que en este tiempo no esté hablando tan rápido, pero voy a tratar de hablar despacio para propósitos de la interpretación. Entonces, para el Caribe, lo que mucho del Caribe ha vivido antes de la pandemia y también después de la pandemia y también a lo largo de los años como parte de su pasado colonial y también en términos de los recursos como de la extracción y explotación de recursos, es que primariamente, como las personas, como sabemos, especialmente como un estado en desarrollo, el Caribe depende mucho del turismo y aunque también ha sido muy por el cambio climático ha afectado esto. Entonces, el espacio físico, eh, el cambio del espacio físico no nos ha permitido tener, em, eh, la intérprete pide disculpas. En este caso, en el Caribe nos ha dejado muy dependientes en dinero internacional, y significativamente nos ha impactado en términos de esa crisis y también impacta mucho en términos de los fondos que entran a nuestras políticas y políticas inadecuadas y también especialmente cómo luce la labor, el trabajo y cuando menciono trabajo, específicamente cuando se trata de temas de el COVID y también el cambio climático empeorando en ese periodo, vemos lo significativamente, eh, el impacto significativo contra las mujeres, especialmente, digamos, madres solteras o madres con hogares con muchas personas en un solo hogar y también las más marginadas. Y de verdad mostró cómo estas personas fueron impactadas por estas diferentes crisis. Entonces, desde mi perspectiva, algunos de los temas principales incluyen especialmente impactando a las mujeres y niñas y también a comunidades marginadas, por ejemplo, LGBTI, más personas, pueblos indígenas y también específicamente personas con discapacidades. En, la falta de rendición de cuentas y apoyo del gobierno en muchos casos. Para el Caribe hay eh, mu- los gobiernos, creo que eh, no es suficiente para las personas en términos de el apoyo que es creado de una forma que solamente les sirve a personas de cierta clase. Y creo que eso primariamente son algunos de los problemas en términos de política. Y en el Caribe, algunas de las políticas dependen en, dependen en nuestra historia británica. Las políticas son muy limitadas y excluyen a las personas más marginadas. Y por ejemplo, con el COVID y la crisis climática, causan una consecuencia más profunda. Este es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, desastres climáticos en el Caribe. Muchas veces, les que somos más impactados, por ejemplo, por huracanes
y los desastres, eh, las personas que viven en áreas muy rurales, algunas veces en el Caribe, las personas durante los desastres, eh, hay personas que pueden irse y mantenerse seguras después de un desastre, hay otras que no. También temas de accesibilidad cuando pensamos en la recuperación, cuando hablamos acerca de los desastres y recursos en términos de cosas simples como el bienestar público, medicamentos también que son inaccesibles y también el tema acerca de la violencia en base de género, que habla de quién tiene acceso y la accesibilidad es difícil porque en estos países, aunque son muy pequeños, muchas veces, eh, por ejemplo, no hay un espacio específico para la violencia en base de género, a veces no existe, entonces no hay un espacio para las mujeres que lidian con ese problema. También las políticas inadecuadas. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID, la región, muchos de los gobiernos en el Caribe, en términos de accesibilidad, por ejemplo, en el alivio fiscal, digamos, en alimentos y también eh, elementos esenciales durante el COVID-19, aún hay una falta de entendimiento en cuanto a familias, especialmente lideradas con cabezas de familia que son mujeres o em, madres solteras, y si hubieran recursos estarían en la parte de abajo de esa cadena alimenticia. Un ejemplo sería Barbados, porque yo soy de Barbados, en términos de este un programa del gobierno para adoptar, una campaña para que las personas adoptaran a una familia. En esa campaña había muchas familias solteras, había también padres carcelados, y creo que eso habla acerca de cómo puede verse una familia, etcétera. Pero también volviendo a esa estructura, no había unas provisiones establecidas para decir las familias LGBTQ, también, por ejemplo, familias LGTBI apoyándose unas a otras. Eso se complementa con la distribución por disecual de recursos al recuperarse con respecto al COVID y el cambio climático, especialmente las personas marginadas, personas con discapacidades, faltaban los recursos. Bien, sabemos que esto es debido a la falta de datos desagregados, no hay comunicación, una manera de poder comunicar, que estas personas requieren más eh, recursos que otros, inclusive más. Inclusive no sé cómo es cómo hacer esto por medio del gobierno, o sea, no sé cómo enviarle este mensaje al gobierno, ¿no? Entonces, las personas LGBTQI en el Caribe, por ejemplo, organizaciones internacionales proveen financiaciones para comida o cosas esenciales, como por ejemplo productos sanitarios. Pero, ¿qué tal con esas personas que tienen discapacidades, no? Hay barreras con respecto a las maneras en las cuales estas comunidades están siendo apoyadas en los países. Hay una conexión eh, no hay una conexión con respecto a fondos para las personas que tienen discapacidades, pero también cómo se ve esta política con ellos. Eso es uno de los problemas, yo creo, que está impactando a estas comunidades. Y por último, con respecto a la información en temas de crisis, especialmente a comunidades indígenas, hay una falta de información que está siendo compartida en muchos espacios. Me imagino que está ese tema de, por ejemplo, que es útil para ellas, que es importante para ellas. Entonces, perdón, tengo que terminar, no quiero tardar mucho más hablando. Creo que hay una gran desigualdad con respecto a las realidades de las personas que están viviendo por medio de la crisis climática y también el COVID-19. No estoy segura en el ejemplo del Caribe,
cómo los gobiernos, o sea, quiero decir, utilizamos el espacio de la CMNU-CC, pero cuando hablamos acerca de países e islas pequeños, está esta cuestión, esta pregunta acerca de cómo pueden involucrarse, cómo pueden ser apoyados. Esta conversación todavía falta, especialmente en el gobierno, cómo participamos de una manera más efectiva. Esa es una de las preguntas más grandes. Y si tenemos espacios políticos así, ¿qué voluntad política tienen las personas para participar con los líderes mundiales? En algunos casos no están comunicados con comunidades y las personas impactadas por estos temas. Entonces, creo que ahí es en donde empezamos. Hablamos todo el tiempo acerca de nuestro trabajo, acerca de avanzar las comunidades, hacemos un buen trabajo en la sociedad civil y las organizaciones internacionales, pero ¿cómo estamos mejor equipados con respecto a participación más profunda, política, el gobierno? ¿Qué cosas nuevas podemos involucrar mientras hacemos este trabajo? Gracias. Bien, ahora es un placer darle el espacio a ella y a May Buenaventura. May, te paso el espacio. Sí. Entonces, hola, espero que es- estoy viniendo aquí. Estamos en el medio de una tormenta. Gracias por mi contribución a la discusión. Quiero enfocarme en Sri Lanka y en Pakistán, porque realmente están mostrando lo que está pasando en los países, inclusive la dimensión de género. Y podemos tener muchos conocimientos, uno, de lo que está sucediendo y lo que deberíamos hacer antes de llegar al sufrimiento y la miseria entre el pueblo. Entonces, ustedes no son extraños a las noticias que hasta ahora ven unas colas largas, unas líneas largas, y vemos a mujeres que se están alineando para agua, gasolina. En Pakistán ven imágenes de mujeres que están dando a luz sin ayuda después de lo que ha pasado en la inundación histórica. Entonces, el sufrimiento es algo que no se puede imaginar. Empezamos a pensar qué tipo de mundo es este que estamos enfrentando. Sí, disculpen, lo pongo más. ¿Aló? Ok. ¿Ahí está mejor? Bien. Ok, ok, ok. Entonces, estamos todos muy conscientes de todo el sufrimiento alrededor de nosotros. Muchas veces hablamos acerca de los casos de Sri Lanka y Pakistán a nuestros políticos y a nuestro pueblo para decir, tenemos que aprender lo que está sucediendo en Sri Lanka y en Pakistán, porque ellos están sufriendo una deuda masiva, están dependiendo de la deuda, cumpliendo con políticas neoliberales todos estos años, cumplir con las políticas del FMI de austeridad y ahora están llegando a este punto de estar en default. Entonces, esto es el resultado de todos estos años que han estado implementando todas estas políticas neoliberales que han llevado a una catástrofe económica en la cual estamos ahora. Entonces, cuando incluimos al factor del clima, muchos países en el sur están en el top 10 de amenazas del clima. Colombia, México, creo, también. Este año, las Filipinas e Indonesia tienen un alto riesgo, están en una sección de alto riesgo. Cuando incluimos todo esto, lo juntamos con la crisis económica, pasa a ser una situación explosiva. Esto significa que en cualquier crisis, aquellas personas marginadas, aquellas personas excluidas, aquellas personas discriminadas, son aquellas personas que están siendo adversamente afectadas.
Y no puedes llamar a las mujeres un grupo, un sector, somos la mitad, son la mitad de la población, es así de grande es esto, así de grandes son los impactos negativos que están cayendo fuertemente en la mitad de la población de muchos países. Entonces, como Patricia dijo anteriormente, esta crisis, múltiples crisis que estamos teniendo en estos momentos, no salió de un día para la noche, de una noche para un día, o salió del COVID, o después de muchos años de estas políticas que están siendo impuestas también de los países que piden, pero tampoco no absolvemos a nuestros gobiernos que sigan estos tipos de paradigmas, estos tipos de políticas que están siendo implementadas. También, obviamente, tenemos corrupción que está haciendo que la gente de la élite acumule riquezas para cumplir con estas políticas neoliberales. También hablamos acerca del tema de deuda ilegítima y Asia y Latinoamérica ha sido históricamente activa desarrollando este discurso, lo cual ustedes saben, ha sido lo usual. Esas áreas, por ejemplo, las Naciones Unidas, para reconocer que hay una cosa, como por ejemplo la ley ilegítima, que incluye todas estas deudas. Estas son deudas que cuestionamos porque dañan al medio ambiente, violan los derechos, desplazan a las comunidades y obviamente también no cumplen los derechos de las mujeres, violan los derechos de las mujeres, los cuales sabemos como derechos humanos. Incluimos esto en temas que estamos hablando cuando se habla de la deuda. Lo que nuestros colegas han dicho previamente, lo que lo que les está pasando a las mujeres, realmente podemos ver la economía todavía está llevándose a cabo porque las mujeres están entre las brechas. En Filipinas tenemos lo que se llama la huelga de las mujeres. Hemos convenido la huelga de las mujeres para animar a que la gente piense cómo sería un mundo en el cual las mujeres dejen de trabajar por un día. Y no podían imaginarse esto, porque las mujeres, debido a las expectativas de norma, de género, llenan esas brechas en las cuales los gobiernos adoptan políticas de autoridad, por ejemplo, los servicios públicos, servicios de salud, cuando no están disponibles, las mujeres hacen ese trabajo. Por ejemplo, van una milla más para buscar agua, para agregar más dinero al sueldo de la familia. Esto es algo visible, esto no es invisible. Se han hecho algunos cálculos acerca del valor del pago no remunerado. Estamos hablando de cerca de trillones de dólares. No hay un esfuerzo serio para poder incluir esto en el día a día nacional. En el ejemplo de Sri Lanka, 1 en 4 hogares está siendo liderado por mujeres. De estas, la mitad son viudas. Se enfrentan a las dificultades de poder tratar a sus familias, poder mantener a sus familias y también a la vez tener un trabajo precario. En Pakistán hay discriminación de género en la cultura, una cultura en la cual hace que las mujeres sean más vulnerables a las crisis. Por ejemplo, con respecto al cambio climático, ha habido estudios que encuentran que hay las tasas más altas de fatalidades en las mujeres. Estamos hablando acerca de cómo han sido educadas, si les enseñaron habilidades para poder sobrevivir, o qué tal acerca de su atuendo, que les prohíbe ciertos temas. Entonces, esto no se ve a menos que uno profundice y lo saque. Eso se considera algo trivial, no importante. No es algo visible, es algo que no se ve a la luz del día. Eso creo que es algo que es muy preocupante, que tendríamos que hablar acerca de esto. Bueno, hablando acerca de Pakistán,
cuando llegó la inundación. Ya se estaba inundando en deuda, ahora se está inundando en deuda y también se está inundando en agua, la inundación. Después de todas inundaciones ha habido una crisis enorme de salud pública, porque hay una falta de agua potable, agua limpia. Los espacios han sido destruidos, las instalaciones están destruidas. Entonces, de vuelta, vemos a las mujeres que están haciendo el trabajo, hacen el deber. Esto es trabajo no remunerado, diciendo que las mujeres tienen más de un día que dura, tienen un día que dura más de 24 horas. Esto es algo real. Muchas de nosotras pensamos esto, sentimos esto. Estas personas sientan que nuestro tiempo se puede estirar infinitamente. Las mujeres en las granjas, por ejemplo, tienen que esperar que el agua llegue a la medianoche. Entonces, es la medianoche, esperan a que el agua llegue. Llenan a sus contenedores y lo que les falta de su descanso, o sea, tienen que despertarse para prepararse para las necesidades de sus maridos, sus niñas. Bien, quiero cerrar diciendo que todas estas cosas son reconocidas, se conocen, pero el conocimiento de estas cosas, la manera en la cual estamos tratando estas cosas, parece ser que no se da la misma importancia con respecto a cuando se debate políticamente. Ellas creen que esto no es, entre comillas, eh, conocimientos eh, puros, se considera datos blandos. Entonces, eso es una vista bastante decepcionante para las vidas de las mujeres, las experiencias de las mujeres. Y creo que esto es un papel importante para todas las mujeres que le prestemos atención a estos temas. Bien, creo que quiero parar ahora. Hola, muchas gracias por esas presentaciones. Soy de Sri Lanka. Entonces, yo me sentí muy interesada en lo que dijo May y estoy en total acuerdo acerca del hecho que la crisis en Sri Lanka y en Pakistán ya está siendo, se trae después de políticas neoliberales. Y en Sri Lanka, la solución que se está proponiendo es exactamente muy parecida a lo mismo.
Y me pregunto si May u otros tienen otras propuestas que nosotros en Sri Lanka podamos presentar al dominio público como soluciones de alejarnos de el paradigma neoliberal, porque lo que todos están diciendo en Sri Lanka es que no tenemos más opciones, tenemos que continuar en el mismo camino. Eh, bueno, qué complicada tu pregunta, Patricia. Eh, porque yo creo que en América Latina no hay una uniformidad de trabajo con la sociedad civil, porque también depende un poco del desarrollo de las políticas y del nivel de debate que hay en la región, en cada uno de los países. Eh, creo que en la mayoría de los países de América Latina hemos avanzado mucho en la discusión de los modelos económicos. Estamos todavía incipientes en los análisis de la narrativa y que son muy importantes para incidir en las redes y en los medios de comunicación. Y en las políticas probablemente hay todavía más, hay gran disparidad porque hay algunos países que ya entraron, por ejemplo, en el tema de la deuda, están discutiendo hace muchos años. Pero hay otros países que posterior a la pandemia la deuda empezó a ser un problema más visible. Y como que hay un olvido de los 80 y 90 y es necesario recuperar ese debate sobre el impacto negativo del endeudamiento público en las mujeres. Hemos avanzado también en otros ámbitos, como por ejemplo en la presupuestación de los gastos dirigidos a mujeres, pero solamente en términos de gasto social. Y necesitamos darle un empujón a otros temas, como por ejemplo el debate sobre la infraestructura. Todos nuestros países están haciendo grandes inversiones en infraestructura, consideramos positivo en muchos casos, en otros fortalece el modelo extractivista, con lo cual va a persistir este modelo. Y hay ausencias que son muy importantes, porque cuando en nuestros países se discute el financiamiento de la infraestructura, discutimos puentes, rutas, pero no incorporamos la infraestructura de cuidado.
que necesitan las mujeres, o infraestructura social, más allá de agua potable y saneamiento, que es lo que sí está en el discurso. Y tampoco estamos discutiendo mucho sobre todos los movimientos de base del sistema tributario. Creo que ahí hay que hacer también un gran esfuerzo e incorporar a este diálogo con las parlamentarias. Pero si nosotros sin movimientos de base y sin la organización de la sociedad civil, va a ser difícil que los parlamentarios, las parlamentarias en particular, atiendan estos temas. Entonces creo que por un lado, hay que ir con los dos, discutir con las autoridades y con los hacedores o con quienes diseñan las políticas, pero también necesitamos fortalecer estos debates en los movimientos de mujeres. Muchos de esos movimientos de mujeres o movimientos feministas están discutiendo temas de políticas públicas, de necesidad de aumentar el gasto, pero no de la necesidad de aumentar las recaudaciones para financiar esa inversión. Y creo que ahí está nuestro gran desafío en la región. Cómo fortalecemos esa capacidad para discutir todos los temas que se abordan en la política fiscal y cómo eso impactan positiva o negativamente a las mujeres. Y bueno, y discutir si estos términos que a veces nos venden de manera positiva, cuando que tienen un impacto negativo en las mujeres. Gracias, Pati. Marisa, tus palabras de cierre. Marisa dice, hola, gracias nuevamente. Creo que más específicamente, creo que se trata de cómo fortalecemos la región. Tenemos un movimiento muy fuerte, pero nuevamente vuelve al tema de, creo que hablé de esto al final de mi presentación, cómo llegamos a los líderes dentro del gobierno. No solamente es políticas, a veces hay una falta de comunicación, falta de entendimiento del nivel de base al nivel gubernamental, y en muchos casos se pueden tener todas estas discusiones de alto nivel y con agencias de las Naciones Unidas y los gobiernos y la sociedad civil. Creo que aún falta algo, hay una brecha. En términos de cómo luce en la pandemia y cómo sigue luciendo en términos de la crisis climática, yo creo que hay una necesidad en términos de movilización de recursos. Los gobiernos deben movilizar recursos, especialmente para las mujeres y comunidades más marginadas en términos de recuperación. Yo creo que eso es una brecha grande, esta recuperación desigual en estas instancias, y también no quiero decir como la generizamos en cuestiones de género, porque la palabra no existe, pero como el género influir, o cómo podemos traer al género en la maquinaria nacional, asegurándonos que haya una maquinaria de género a nivel nacional, pero también que haya un entendimiento de las brechas que existen en términos de políticas y cómo las influimos. Y gran parte de eso es nuevamente cómo involucramos a las organizaciones de base y sociedad civil, pero también cómo involucramos a las personas más marginadas en estas discusiones. Siempre hablamos acerca de animar sus voces dentro de la toma de decisiones, pero yo creo que esto se dice constantemente, pero nos preguntamos, ¿está de hecho funcionando? ¿Es algo que de hecho está sucediendo? ¿Es algo que continuamos pensando? Entonces escuché que mencionó en términos de protestas y cómo luce y cómo no nos damos cuenta cuán esencial las mujeres son para el trabajo. Y lo vimos durante la pandemia, especialmente los servicios de salud, pero cuando se ve la crisis climática en el Caribe, especialmente las mujeres son una gran parte en la sociedad civil,
y en la comunidad que contribuyen significativamente a estos temas, especialmente a recuperación. Entonces, ¿cómo podemos tener a mujeres participando en una forma más formal y estar en posiciones más formales, como conversaciones, cambio de política, etcétera? Pero también cómo mostramos a los gobiernos que sin las mujeres como parte de la ecuación y también nuevamente comunidades marginadas, quienes son parte de la sociedad, cómo mostramos que son una gran parte de la solución a algunos de estos temas, ya sea alrededor de la crisis del COVID, la cual todavía está sucediendo, crisis climática, cómo llegamos a que sean una parte más grande del proceso de solución. Patricia dice, gracias. May, tus palabras de cierre. Y dice, me alegró mucho ver a Priyanka, aunque hace mucho tiempo no nos vemos. Entonces, en cuanto a la situación en Sri Lanka, yo creo que las negociaciones están en curso y es muy es una situación muy difícil por las posiciones desiguales, ¿no? Por parte de Sri Lanka, que está en necesidad de recursos financieros, IMF, que tiene este poder, ¿no? FMI. Nuestros colegas en Sri Lanka están exigiendo transparencia en las negociaciones, que especialmente está sobre la mesa, que está pidiendo el FMI. Entonces, creo que es un reto de los funcionarios públicos que están diciendo que necesitamos aceptar que va a ser doloroso, que no tenemos otra opción. Y muchos gobiernos en la región, en Asia, están diciendo eso, que nuestra opción es el mantener con un buen crédito para poder pedir prestado más. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento torcido es ese? Debería haber un reto real al tipo de pensamiento que dice que no hay alternativa, que ya, esto es lo que hay, que esta es la forma neoliberal. Y ese cuestionamiento debería ser fuerte y debería retarse. Entonces, solo para compartir, en las Filipinas estamos empezando un proceso de auditoría de la deuda ciudadana, mirando deudas que son cuestionables en cómo se adquirieron y cómo se usaron y cómo se pagaron. Co- eh, Colombo Global, Port City, que prioriza a a las grandes corporaciones y no les importa si la gente está viviendo en estas áreas, si los pescadores están siendo afectados en su bienestar y ni siquiera está produciendo nada, porque precisamente por la crisis que está enfrentando en este momento. Creo que es importante que no nos olvidemos de los instrumentos que hemos luchado antes. Por ejemplo, la Convención de Mujeres es algo muy allegado a mi persona. Creo que eso es un marco muy complejo, completo, y lo utilizamos para avanzar distintas políticas, especialmente, por ejemplo, la privatización del agua. Las mujeres utilizan el agua en el 80% de sus actividades, cuidar a los niños, limpiar la casa. Si le quitas el acceso a eso, eso hace que la vida sea más difícil para las mujeres. Entonces, también la plataforma de acción de Beijing, también luchamos por eso. A pesar de que las condiciones han cambiado desde el momento en el cual estos instrumentos han sido pasados o adoptados, el centro de estos instrumentos, de estos organismos, siguen siendo muy relevantes, pueden ser utilizados para involucrar a más mujeres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las mujeres. Las dificultades, bueno,
No es una dificultad, pero es un desafío. ¿Cómo hacemos que esto encaje para las mujeres comunitarias? No podemos empezar a hablar de números, tasas, dólares. Y entonces aquí es donde está la fortaleza, poder movilizar, poder hacer que las mujeres entiendan que tienen que estar en el centro, tienen que estar al frente de esta lucha, porque no podemos caer en la trampa que usamos a las mujeres como instrumentos. Les mostramos a los gobiernos que si el crecimiento va a haber crecimiento, o por ejemplo, las mujeres son instrumentales para construir a la economía. Estos son derechos humanos en cada persona. Las mujeres y los hombres no tienen que, estos derechos son derechos de las mujeres, tienen que ser disfrutados por las mujeres al igual que el resto. Entonces, también pensemos acerca de eso. Creo que la manera en la cual podemos animar, incluir, ayudar a que las mujeres se concienticen, no las usemos como instrumentos. Gracias. ¿Por qué es tan importante abordar todas estas crisis de una perspectiva completa con soluciones reales y transformaciones sistemáticas? ¿Cuáles son las propuestas de los movimientos de las feministas para poder abordar eso? Considerando que la humanidad tiene menos de 3 años para actuar, ¿no?
Disculpa, es la intérprete. Disculpas, ¿puedes hablar un poco más despacio? Mil gracias. Disculpa, mil disculpa la interrupción. ¿Podrías hablar un poco más despacio? Mil gracias.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Muchas gracias, dice Abril. Buenas noches, buenos días. Gracias por invitarnos y permitirnos compartir nuestras realidades, perspectivas y propuestas de la región. Soy April, soy de APWLD. Somos una organización, una red de 200 organizaciones feministas en la región trabajando para los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo de la justicia. También quiero agregar en las primeras dos preguntas, si está bien, porque yo creo que es esencial para situarnos primero, para poder darle contexto a las propuestas feministas. Puedo ver que muchas de las cosas que me gustaría compartir también ya han sido compartidas, pero sería bueno compartir nuestra aportación también. Primero, para reiterar los problemas que se están enfrentando por la crisis presente. De hecho, gracias por organizar esto porque podemos tener esta conversación de enlazar nuestras luchas de Asia con nuestras hermanas de Latinoamérica y el Caribe. Hay muchas similitudes en nuestras luchas, desde los recursos a derechos humanos, violaciones, la crisis económica en la que todos estamos. Y yo creo que es importante resaltar el contexto histórico de la situación que yo creo que compartimos en común. Todos somos de colonias, provenimos de esclavitud y de relaciones injustas de comercio. Y el mirar atrás es esencial para entender y crear nuestras propuestas para crear cambios sistémicos como un sur global colectivo. También mirando hacia atrás, ya que la mayoría de nuestros países son ex colonias del norte global, los siglos de extractivismo y la esclavitud han dejado muchos de nuestros países atrás en términos de desarrollo socioeconómico. Entonces, muchos países en la región, igual que los países en Latinoamérica y el Caribe, que están en desarrollo y han sido eh, eh, han estado han sido víctimas de las crisis que estamos enfrentando y también la ocupación militar. Y esta crisis obviamente no está resuelta y está causada por extracción de los recursos por los ricos inconscientemente, especialmente hombres blancos del norte, alrededor del patriarcado y un sistema económico globalista extractivo. Y mientras que la ciencia dice que solamente nos quedan algunos años en esta parte de la crisis climática, es muy decepcionante que la economía mundial sigue igual como siempre, mientras que el mundo se está reabriendo en este momento. Algunos dicen que ya es pospandemia, pero la pandemia aún está aquí y aún estamos recuperándonos de la pandemia. Las corporaciones están ganando más en este llamado en esta llamada gran recuperación de la pandemia del COVID. Y es interesante que hasta los informes de las Naciones Unidas hablan acerca de la falta de acción de nuestros gobiernos. Entonces quiero resaltar que las Naciones Unidas y la Comisión, un informe reciente del progreso de las ODS, dicen que debido a los gobiernos en el presente, las metas de desarrollo sostenible van a estar atrasados hasta el 2065. Imagínense que la ciencia nos dice que solamente tenemos 8 años para actuar y con el monitoreo de la implementación de las ODS, etcétera, es probable que se logren en el 2065. Y también esta situación en la región también es muy diciente, especialmente en los últimos meses con la apertura al mundo. Las economías se están abriendo. Entonces, de julio a agosto, donde podemos ver la tasa de inflación que en la región ha subido, las tasas de intereses también están aumentando y en la deuda en la región también ha aumentado, especialmente durante la pandemia. Creo que me compartió mucho acerca de esto. Y esto básicamente expone la región a cambios peligrosos, ¿no? Y cualquier susceptibilidad en el sistema global financiero. Y por supuesto decimos que Sri Lanka y Pakistán son un caso extremo y
No voy a repetir lo que me dijo acá, pero solo para agregar que también hay una iniciativa existente para apoyar a nuestros miembros y básicamente los miembros y comunidades en Sri Lanka y en Pakistán en el tema de la deuda y el clima. Entonces podemos ver que en Pakistán, con lo que pasó en el último agosto y con la gran inundación y el país en las situaciones económicas y por supuesto Sri Lanka, aparte de lo que me compartió, también escuchamos muchas historias, anécdotas de familias que no podían comer 3 comidas al día, mujeres dando a luz sin anestesia en relación a lo que se compartió por la falta de instalaciones y también básicamente el gobierno no da apoyo a estos servicios públicos. También quisiera compartir, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo también en términos de apoyar a nuestros miembros de base. También con la crisis económica está los derechos humanos de las mujeres. El mes pasado publicamos una declaración de 9 defensoras de derechos humanos sentenciadas a muerte injustamente, pidiendo su liberación. Escuchamos que el país en los últimos o más de 2 años ya está enfrentando eh, un golpe militar, golpe de Estado militar, y las Filipinas están en una situación similar con activistas detenidos, algunos han desaparecido o han sido asesinados en los últimos 7 años. Y el gobierno, en la guerra del gobierno contra la rebelión. Y se presentó una declaración y también hemos estado trabajando para abordar el tema de una líder sindical mujer, también detenida ilegalmente. Entonces decimos que estas acusaciones están basadas en sus creencias políticas. Y sin todos estos sistemas de opresión, decimos que esto es debido a los sistemas, al modelo económico neoliberal y patriarcal. Y con la crisis económica, por ejemplo, en Sri Lanka, ya tuvieron el acuerdo con IMF, que es la misma institución que ven como, entre paréntesis, El Salvador. Entonces, es un instituto financiero internacional que se convierten en instrumentos para empeorar al sur global por medio de sus políticas, concretizando implementándolas al nivel local, dándole el poder básicamente al norte global para que controle nuestros recursos naturales, sociales y hasta la autonomía corporal de las mujeres. Y para reiterar que esto empezó como responsabilidad, es responsabilidad de países élites dentro de estos países, cuya consumo y extracción conllevaron a estas relaciones desiguales y los desastres ambientales en el sur global. Y sí, tal vez con esto queremos reiterar que creemos en el paradigma de desarrollo que sí tenemos que abordar estas injusticias y las barreras sistémicas para trabajar en la justicia de desarrollo. Quiere hacer que el gobierno sea decisivo contra corporaciones, especialmente del norte global, pero es más que un llamado de principio, es realmente un movimiento, ¿no? Eh, Ustedes, si quieren, pueden mirar en nuestra página las hojas transformativas, pero se trata acerca de la distribución de riqueza, trabajo decente, eliminación de discriminación, eh, las responsabilidades económicas y un llamado al respeto y rendición de cuentas. Entonces, en la situación presente también en la región estamos en solidaridad con el llamado a la cancelación de la deuda. Por supuesto, estamos unidos en este movimiento y el llamado para la recuperación de las economías del sur global y que las instituciones multilaterales reconozcan las causas sistémicas. Yo diría que estando, por ejemplo, en el foro político de alto nivel,
y otros foros, es nomás como para hacer ruido, como para de verdad apoyar la amplificación, para traer estas realidades a ese nivel. Y lo más importante, me gustaría, no quiero olvidar esto, es el organizarnos, ¿no? Especialmente al nivel de base contra este monstruo. Me gusta llamarles monstruos extractivos, pero definitivamente no somos los protagonistas de esta historia, sino que es por medio de acción colectiva. Vamos a sobrepasar. Nuevamente, gracias por darnos esta oportunidad para ver o conectar con nuestras hermanas en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, gracias. Muchísimas gracias, Abril. Muchísimas gracias por quedarte en tu tiempo también. Amo el desarrollo, el marco de desarrollo de justicia y el movimiento del APWLD. Katie compartió más información acerca de eso también. Y nada, que ellas, hablando acerca del hecho de que nos organicemos y que hagamos ruido. Bien, por último, se lo quiero pasar de vuelta a May Buenaventura de APWLD para cerrar, para ese segmento de cierre. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, entonces creo que estamos todas familiarizadas con los pedidos estratégicos que estamos empujando y estamos aquí en nosotros en el seminario web. Cancelación inmediata, cancelar inmediatamente la deuda, liberar fondos públicos urgentes para las necesidades de las personas, no deshacer las victorias que hemos tenido con respecto a la justicia de género, porque esos son los primeros, ¿no?, que se eliminan. También estamos pidiendo unos mecanismos para trabajar la deuda, algo que sea temas de la deuda, reestructurar la deuda, cancelar la deuda. También estamos discutiendo esos espacios en donde no tenemos un espacio, esos espacios en donde no tenemos una voz, los eh, espacios en aquellos que se asignan ellos mismos como las personas que controlan el tema global. Estamos buscando cambios profundos en los sistemas globales, económicos, financieros, que nos permitan construir sociedades, nuevos sistemas que tengan más equidad, justos con el género, generar realmente inclusivos y sostenibles. Estas son metas enormes. Estamos muy bien al tanto de que no van a venir con nosotros envueltos en un papel de regalo. Quiero enfocarme en unas cosas que ya estamos haciendo. Tal vez mientras los desafíos son más difíciles, tenemos que hacer soluciones, tenemos que generar soluciones mejores, tenemos que tener mejores soluciones, porque hay tanto en juego en nuestro futuro. Carola mencionó uno de ellos, las soluciones que tenemos que presentar. Estas son soluciones que estamos presentando por los países más ricos, las instituciones financieras internacionales, realmente mostrando que las desilusiones bancarias. Al mismo tiempo estamos construyendo, estamos fortaleciendo nuestros propios discursos de resistencia. Algunas de estas cosas los hemos capturado en memes. Yo sé que nuestras redes en Latinoamérica aprecian esto, porque esto fue desarrollado juntos. Por ejemplo, ¿quién es el dueño de quién? No somos acreditadores y no, si no debemos, no pagamos. Estas son algunas de las, son muy fuertes, ¿eh? Pero tienen una manera nueva de pensar acerca de la justicia económica y financiera también. Estoy tan contenta que Abril mencionó, estoy tan contenta que Abril mencionó el organizar. April mencionó el organizar. Creo que eso es fundamental, el trabajo de activistas, de feministas, concientizar, movilizar. Tiene que haber presión de la sociedad civil, como nosotros sabemos, como los espacios están siendo capturados.
por los intereses de los ricos, en donde se hacen las políticas. Y por último, lo último, hay muchas cosas que estamos haciendo, pero construir con la construcción del movimiento, encontrar esas sinergias para poder tener regiones más amplias, los movimientos de justicia de la deuda, que esos espacios tengan espacios en los espacios de justicia climática. También tenemos una meta, sea el llamado que no hay justicia climática sin justicia de género. Estos son algunos ejemplos de cómo nosotros podemos nutrir esos esfuerzos, encontrar puntos de conexión, expandir nuestros esfuerzos para construir movimientos. Tantas cosas ya han sido mencionadas por mis colegas. Quiero parar ahí. Muchísimas gracias. Andrea dice, muchísimas gracias, May. May nos recuerda que hay mucho en juego. Ahora es el momento para fortalecer nuestras propuestas. Tenemos que ser más audaces que nunca. Y lo que dijo May, tenemos que construir entre distintos movimientos. Y como April dijo, tenemos que hacer ruido, tenemos que hacer barullo. Con eso estamos concluyendo nuestra sección que exploraba estas propuestas feministas para abordar la crisis. No tenemos mucho tiempo. Desafortunadamente, comentarios, reflexiones, preguntas. Quiero contarles que Gina dejó una pregunta en el chat acerca de una política. Cualquier otra reflexión, desafortunadamente, escríbanlas en el chat, las contestamos en el chat. Y también quiero invitarlas a nuestras panelistas que interactúen con nuestras participantes allí presentes. Bien, sin mucho más que decir, se lo quiero pasar a mi colega Emilia Reyes, también de Equidad de Género en México, para que haga el cierre y que nos lleve al cierre. Muchísimas gracias.